Y vamos con lo nuestro, vamos con nuestro espacio tan interesante el día de hoy también. Como les había dicho anteriormente, estuvimos con el amor tóxico y ahora nos vamos con las señales que pueden darnos, ¿cierto? Y cómo identificar la condición del espectro autista. Tenemos aquí a nuestra querida Patricia Águila, que es la terapeuta ocupacional. Bienvenida, querida Pati, nuevamente, porque yo sé que ya has venido antes, ya te tengo echado el ojo, te he visto. Así que bienvenida a estar acá en este espacio con nosotros. Hablemos de la condición, porque ahora es condición del espectro autista. Antes era trastorno, ahora pasó a ser condición. Lo que pasa es que con el tiempo van cambiando un poco los nombres, van cambiando, van actualizándose, ¿cierto? Porque de cierta manera se van dando cuenta de que los conocimientos van cambiando entonces las condiciones que nosotros vamos poniendo, y esto nos permite también hablar de una serie, de una gama, ¿cierto?, de dificultades que se van sumando y que entonces nos dan esta condición, ¿ya? Entonces por eso que cambia y cambia de trastorno a una condición. Ahora, cuando hablamos de espectro, antes de entrar de lleno hacia las preguntas de las señales y todo para tener presente, cuando hablamos de espectro, hablamos de espectro, ¿cierto? O sea, sí, lo que pasa es que es muy amplio, porque en el fondo, si tú piensas, la condición del espectro autista tiene varios grados de autismo, varios grados del espectro autista. Entonces, por eso es que se llama espectro, porque es súper amplio, que puede ir desde una persona que puede tener algunas dificultades, ¿cierto?, en la comunicación, en la forma, en los intereses, ¿cierto?, en algunas conductas que pueden ser repetitivas, o algunas cosas que pueden ser un poco distintas al común de la gente. Y esto puede ser hasta de una dificultad del lenguaje, donde simplemente no hay lenguaje, no hay habla. Y que puede estar sumado, ¿cierto?, a otras alteraciones que pueden haber, a lo mejor un déficit intelectual sumado, o que puede haber otro tipo de, ¿cierto?, de dificultades que se pueden sumar, ¿cierto?, a esta condición inicial. Perfecto. Entonces, por eso que se habla de espectro, porque es muy, muy amplio, y el grado que hay va variando de un individuo a otro. Y también depende mucho también de la estimulación, del tratamiento que tenga entre medio, de las condiciones familiares. O sea, todo eso nos va a dar entonces esta gama muy, muy amplia de lo que puede hacer. Por eso que, por ejemplo, nosotros podemos ver una serie, por ejemplo, que había en televisión, ¿cierto?, que muchos vimos en lo que es el canal, las señales privadas, ¿cierto?, Netflix, que salía la abogada Wu, que era un abogado que tenía una condición del espectro autista, donde ella ejercía y todo eso, ¿cierto? Y podemos ver, por otro lado, una persona como Rayman, ¿cierto?, en la película con Tom Cruise, y hay otros tipos, ¿cierto?, de condición del espectro autista que estos son los más conocidos que podemos ver nosotros, claro. Pero hay otros que son de menor funcionamiento, que tienen a lo mejor menor lenguaje. Entonces esta gama es muy, muy amplia. Okay. Por eso que en el fondo no nos podemos encasillar. O sea, hay algunas conductas, ¿cierto?, que se repiten y que en el fondo nos dan esta condición, pero no es como que todos tengan el mismo tipo de desarrollo, todos tengan las mismas alteraciones y todo. Por eso que es una condición. Y cuéntame, acá tenemos, dice, bueno, que tenemos que... ¿cuáles son las señales que dices que tenemos que tener presentes? Porque en el fondo, claro, hay ciertas señales, yo creo que... desde la casa que tenemos que tener como presentes para poder acudir y pedir ayuda con respecto, por ejemplo, a nuestros hijos o incluso con nosotros mismos. Porque esto es algo que tú naces con esta condición o se... Lo que pasa es que para poder hablar de una condición del espectro autista, esto tiene que suceder durante el desarrollo, mientras tú seas niño, mientras seas infante. Ya cuando es adulto ya no se diagnostica como condición del espectro autista como tal, porque una de las condiciones tiene que ser que se dé cuando tú eras en la niñez. Pero esa es una de las condiciones. Pero tú puede ser que se haya dado durante la niñez, pero se haya mantenido, como yo tengo amigas, no, esto se mantiene, o sea, la años. Condición no va a cambiar, tú no dejas de pertenecer al espectro autista, puedes mejorar en tus habilidades sociales, puedes mejorar en tu lenguaje, puedes mejorar a lo mejor en que te haces más tolerante a ciertas
porque a veces hay un problema de lo que es la integración sensorial, entonces a lo mejor puede que algunas texturas, alguna cosa sensorial que te puede molestar, que uno puede en el fondo recibir tratamiento y eso se puede ir mejorando, ¿cierto? Y adaptándose a eso, pero eso no implica que la condición, o sea, que tú dejes de tener la condición del espectro autista, sino que tú te mantienes teniéndola. Entonces, claro, hay mejoría, ¿cierto? Con el tratamiento se produce que mejora el lenguaje, que es una parte muy importante, que mejoren las habilidades sociales, ¿cierto? Que mejoren la parte motriz, que mejoren lo que es las actividades de la vida diaria, el poder estar con el resto con el entorno, ¿cierto? Poder manejarse mejor en el entorno, que eso es lo que hacemos nosotros como especialistas, trabajar con estas cosas, con estas dificultades que hay. Pero además de esto, es vital que esto se detecte lo más temprano posible, porque mientras antes lo detectemos, nos va a permitir el poder iniciar el tratamiento lo antes posible, cosa de que esto vaya en el fondo mejorando mucho más rápidamente, o puedan irse adaptando, no mejorando, perdón por la palabra, pero se puedan ir mejorando estas dificultades que hay, que se puedan en el fondo ir logrando el avanzar en estas dificultades. Correcto. Que hay. Entonces, por eso es que es necesario que el tratamiento sea lo más temprano posible para poder entonces empezar a trabajar mientras más pronto mejor. O sea, la idea es entonces poder que los papás vayan a los controles, ¿cierto?, con el pediatra, que el pediatra lo pueda detectar, y nosotros como papás también tener la posibilidad de poder entonces estar alerta. Y hay algunas alertas que nos van a dar, por ejemplo, que son antes de los 12 años. ¿De los 12 años? O sea, perdón, de los 12 meses. 12 meses. Una es, por ejemplo, que hay una... Ahí tenemos la slide, ¿no? Sí, porque viene con una... Yo sí, ya había puesto una... Había mandado la slide ahí, sí, la presentación. La presentación, estas son las señales de alerta, y una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta y que uno debería estar atento es que no hay contacto, que se tiene poco contacto, ¿cierto?, con lo que es las otras personas. No hay... para el niño, la otra persona como que no le interesa, es como que fuera una cosa más que está ahí, entonces no hay un interés por el otro. No hay un interés, ¿de qué manera? Perdona. No hay un interés, es como si no te vieran, es como que realmente... O sea, que hay un niño hablando y el otro no sí, está el bebé, se le acerca a la mamá y es como que no hay un interés hacia la mamá, no hace un contacto con la mamá. ¿Ya? A veces no hay una fijación de la mirada. Perfecto. No está la sonrisa social, que la sonrisa social es un indicador que pasa antes de los 2 meses empieza a estar ya la sonrisa social, donde el bebé ve a la mamá, ¿cierto?, y se sonríe y le hace esta sonrisa cada vez que la mamá se acerca. Perfecto. Y los papás choncheamos cuando pasemos con eso, y esto entonces a veces deja de estar o no aparece, ¿ya? Algunas de estas cosas pueden estar en los niños y pueden que más adelante se pierdan, que también es una de las cosas que nos puede caracterizar el espectro autista. Entonces hay que estar atento y ver si mi hijo pierde alguna de estas cosas que ha ido avanzando, ¿cierto? Si la llega a perder, tengo que estar atento y avisarle de inmediato al pediatra, porque puede ser no solamente porque sea una condición del espectro autista, sino que puede haber otra patología que pueda estar ahí empezando a aparecer. Claro. Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿ya? Perfecto. Lo otro es que no hay interés, por ejemplo, en los juegos que son de interacción. Ese cuando uno se esconde detrás del pañal, ¿cierto? Y dice, acá está mamá, ese típico, ¿dónde está el bebé? Y lo muestra. Entonces ese interés que los niños disfrutan y se sonríen, eso no está, ese interés por estos juegos interactivos no existe. Perfecto. ¿Ya? Y bueno, lo otro... era ahí los niños. Imagen, estupendo. Ahí tenemos las señales, sí. Poco, claro. Y el último sería que en el fondo el niño hay una indiferencia hacia lo que es los desconocidos. Y eso aparece más o menos a los 9 meses. El niño, cuando viene un desconocido, como que se pone como un poco alerta, ¿cierto? Y no le gusta este desconocido que aparece. Y en el niño que es de la condición del espectro autista, muchas veces pasa que no le interesa, o sea, en el fondo, como hablamos que no había este contacto y todo, no le interesa, no tiene como en el fondo
ansiedad que se podría producir, no es ansiedad como tal, pero en el fondo el niño, ¿cierto?, se empieza como a inquietar porque viene un desconocido, llora o algo, eso no existe. En el fondo hay una indiferencia hacia el desconocido que aparece. Ok. Ya, después de los 12 meses, el niño, lo que podemos ver es que, por ejemplo, el niño no responde a su nombre. Tú lo llamas y el niño, después de los 12 meses, cuando le dices el nombre, el niño tiende a mirar, ¿cierto? Sabe que él es Pedrito, que es Juanito. Eso no sucede. Él no reacciona hacia su nombre. Ya. Tampoco señala los objetos, ¿ya? Para pedir, por ejemplo, algo, el niño generalmente dice agua, leche, papa. El niño no señala. No ¿Ya? hay una señalización para mostrar, sino que en general lo que hace muchas veces es que incluso puede llevar a la mamá de la mano hasta donde está el refrigerador, hasta donde está lo que él quiere, pero no indica con el dedo lo que él necesita. ¿Ya? ¿Ya? No mira cuando otras personas señalan. Por ejemplo, si yo le digo, mira el perro, él no va a mirar el perro. No mira hacia donde se señalan los demás. O sea, perfecto. Estas son algunas de las cosas. Esto no es la Biblia de la condición. Esto puede aparecer. Ya. O sea, puede que mi hijo no lo tenga, puede que sí lo tenga. Entonces tengo que estar viendo, es la sumatoria de varias de estas cosas las que a mí me indican de que hay algo que está pasando. Hablo con mi pediatra para que el pediatra me ayude a ver esto y clarificarlo, ¿ya? Ya. No hay imitación de lo que son como algunos gestos. Los niños aprenden a través de la imitación. Aprenden cuando uno llora, cuando uno está feliz, empiezan a aprender y empiezan a leer el lenguaje no verbal. Ya. El niño, la condición del espectro autista, no imita estas cosas, no imita a los papás, no existe esta imitación de la mímica. Ya. Entonces, también eso es una señal que también tenemos que estar como atentos. Ya. ¿Ya? Y lo otro es una parte que es muy importante, que hay una ausencia de lo que es el balbuceo. En general, tenemos que pensar que el trastorno del espectro autista tiene una cosa que es muy importante, que es la ausencia o la alteración de lo que son las habilidades sociales y del lenguaje. Ya. Entonces, la parte que se nos va a ver afectada va a ser específicamente el lenguaje y lo que es entonces la interacción. La interacción, ¿cierto? Las habilidades sociales. Por lo tanto, este balbuceo que tienen los niños al principio, ¿cierto? Cuando empiezan a tratar de hablar, que hay como una comunicación, que la mamá le dice agú o mamá y el niñito le responde y todo eso. Eso entonces hay una ausencia de esto. ¿Ya? O puede que en el fondo la repetición no sea como que sea una conversación, porque el niño tiende a ser como una conversación con la mamá, que es una conversación fingida, ¿cierto? Porque el niño no nos dice nada, pero hay esta interacción. En estos niños puede que haya balbuceo, pero no existe lo que es esta interacción con el otro. Perfecto. ¿Ya? Acá ya más grande ya. Sí. Y acá entre los 18 y los 24 años, ¿cierto? Meses. Perdón. Hay un retraso de lo que es el lenguaje. Ya. Por lo tanto, el niño ya muchas veces no dice palabras, no empieza a decir mamá, papá, no hay una adquisición de lo que es el lenguaje, el usar la palabra. A los 24 meses ya el niño dice lo que es la palabra frase, ¿cierto? Lo que es la palabra, o sea, un nombre con un verbo. También, ¿cierto? Hace como una frase cortita, una oración corta, ¿cierto? Quiero agua, por ejemplo. Entonces, eso no está, no existe lo que es, en el fondo, hay un retraso de lo que es el lenguaje. Ya. Entonces, empieza hasta a los 24 meses, uno se dice, ¿por qué mi hijo no habla? ¿Por qué está con este problema? Hay algo que está pasando que no está balbuceando, que todavía no empieza a decir algunas cosas. Me dice 3 palabras. Un niño de 24 meses debería, por lo menos, tener un lenguaje mucho más amplio, ¿cierto? Decir más de 20 palabras. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Ojo, hay alguna cosa que no está fallando acá. Ya. Tampoco hay un juego que sea, ¿cierto? Que sea un juego que sea interactivo con el otro, ya. Sino que hay un juego que es repetitivo, ¿ya? Tienden muchas veces a alinear, cuando uno les pasa los autitos, en vez de jugar con el auto, ¿cierto? Y hacer brum, 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 que es lo típico que hacen los niños, los ordenan, los alinean. Ah, mira. Los ya. ponen en línea, los ponen como ordenados. Algunos otros juegos, en vez de jugar con tal, por ejemplo, si tienen una casa, en vez de que hacen que las personas entren o alguna cosa, abren y cierran las puertas de lo que hay. O sea, en el fondo es como movimientos que son repetitivos en el Perfecto. juego. Alinear, abrir y cerrar, el poner encima.
O sea, tratan de mantener es como esta cosa, encender y apagar. Perfecto. O sea, eso es lo que ellos hacen. Hay una falta de interés por otros niños, y esto lo podemos ver, por ejemplo, muchas veces cuando van al jardín infantil. Empiezan a acudir al jardín y son los niños que no se contactan con nosotros, que cuando están en el recreo no están jugando con el resto, que están en este movimiento que es continuo, muchas veces de caminar en círculo, de caminar solitariamente, y no tienen esta interacción con el que está al lado. Es como que el del lado finalmente vendría siendo como algo que está dentro de eso, pero no necesariamente yo me tengo que relacionar con el otro. Perfecto. Hay esta falta de relación que hay con los demás, no responde a su nombre o cuando se le llama, que es lo que habíamos dicho antes, sí. ¿cierto? No suele mostrar las cosas, o sea, por ejemplo, si tiene auto, tú le dices, muéstrame tu auto, no va a ser que si le está jugando con un autito, está jugando con algo, va a llegar y tú te pones a interaccionar, a hablar con él y te lo va a pasar para que tú también juegues, no comparten, no muestra estas cosas, ya. sino que él no sabe jugar con otro, no integra a los demás a lo que él está haciendo. Ok. ¿Ya? Sigue con esta falta también de lo que es fijar la mirada, mirar a la cara a las demás personas. Perfecto. Y hay pocas formas de expresión de afecto. Muchas veces no hay como esta cosa de demostrar tanto los efectos, las emociones, como que eso está un poco más difícil. Y como hablábamos, era la dificultad entonces también de lo que son las habilidades sociales, que en el fondo no saluda, no tiene esta cosa de saber cómo estar con el resto, cómo interaccionar, cómo jugar con el otro. El juego simbólico no existe. Y también pasa, por ejemplo, sobre los 2 años, que a veces antes el niño tenía lenguaje y ahora ya no lo tiene. Se pierde la adquisición del lenguaje. Entonces ahí también tenemos que tener una señal de alerta, que era lo que habíamos hablado, ¿cierto? Perfecto. Y sumado a esto también podemos tener algunas alteraciones que son banderas rojas que tenemos que tener ahí alerta, ¿cierto? Que también pueden implicar lo que es la parte motriz. Ya. En general los niños, muchas veces pasa que algunos niños que tienen algún tipo de trastorno del desarrollo, lo que hablamos, que hay hitos que se van mostrando, que se van produciendo en los niños, ¿cierto? Y estos hitos son los que nosotros tenemos que estar atentos. La adquisición del lenguaje, ¿cierto? Cuando empieza a balbucear, la sonrisa social, el balbuceo, ¿cierto? Y también hay algunas otras cosas que, por ejemplo, nos pueden llamar la atención, que era lo que habíamos hablado de no señalar, de no contestar a su nombre, de no tener esta interacción. En la parte de contacto, a veces tener la falta del contacto visual con el otro, no estar mirando al otro cuando la mamá se acerca, cuando uno le habla, no tener esta cosa de mirar a la cara, no mirar a los ojos, sino que es como, la sensación es como que miraran, como que te traspasaran con la mirada. No sé si lo podría expresar como bien. Porque no es conexión. No hay una conexión, exactamente. No hay a veces una reacción a un estímulo sonoro. A uno con los niños, ¿cierto? Les pasa el cascabel, lo hace sonar y el niño tiende a girar hacia donde está. El niño que es de la condición del espectro autista, puede que a lo mejor es como que no escuchara este sonido, o puede que reaccione de una forma de hipersensibilidad, como que el sonido le molestara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque algunos niños que son de la condición del espectro autista tienen trastornos de la integración sensorial, por lo tanto, muchas veces los ruidos del ambiente o los estímulos ambientales pueden estar de 2 maneras. Pueden ser hiposensibles, en el fondo, que necesitan un estímulo mayor para poder tomarlo en cuenta, o pueden ser hiperreactivos, donde en el fondo un estímulo sensorial, dependiendo cuál es el área que puedas tener afectada, le produzca una respuesta exagerada a lo que está pasando. Entonces, por eso que esto hay que estar atento, y esto es parte de lo que es el desarrollo. Entonces, los sonajeros, las texturas, a veces la alimentación. Puede que a lo mejor algunos alimentos no los quiera comer. ¿Por qué? Porque le molesta la textura, porque le da una sensación distinta, por la temperatura, por la sensación que les puede producir, incluso hasta los colores de las comidas. Entonces hay que estar atento. Como papá tenemos que estar muy, muy, muy despiertos a estas señales y estar entonces siempre fijándonos en cuáles son estas cosas, y no decir, es una cosa así nomás, porque finalmente estas señales nos van a indicar o nos pueden dar algún indicio, y mire, mejor es decirle y exagerar, pecar de exagerado con el pediatra, ¿cierto? Y decirle, ¿sabes qué? Me llama la atención, esto está pasando, y también fijarme, porque si es una vez, puede ser una vez, pero a lo mejor esto es una conducta, ¿cierto?, que sea recurrente. Entonces eso es lo que yo tengo que estar entonces atento. Ahora, ¿qué haces, por ejemplo,
cuando se presentan estas señales uno dice ya, lo voy a llevar al pediatra o también lo pueden llevar al neurólogo, ¿no es cierto? Neurólogo infantil. Lo que pasa es que, a ver, para que sea diagnosticado como tal la condición del espectro autista es necesario que un médico la diagnostique. Eso lo puede hacer un neurólogo, un pediatra que también podría hacerlo, un psiquiatra, otro médico que sea como del área de especialidad, y en el fondo ellos son los que diagnostican, ellos dicen esto. Pero además hay algunas evaluaciones que uno puede hacer, ¿cierto? Que también son parte de esto. Uno es la observación clínica, que en el fondo uno como especialista ve cómo se comporta el niño. Entonces yo empiezo a jugar con el niño, ¿cierto? Los niños uno lo evalúa en general a través del juego, que es la forma que uno tiene para verlo, y ve el comportamiento, ¿cierto?, que el niño tiene en el medio ambiente. Entonces, cuando es la evaluación, por ejemplo, uno ve cómo juega, ve cuál es su respuesta en la parte de integración sensorial, ¿cierto?, qué cosas no le gusta, si es que tiene alguna respuesta que sea hiperreactiva o hiporreactiva. También veo la forma de jugar, si es que alinea o no alinea, en la parte del lenguaje, si se contacta conmigo o no, si tiene estereotipios, por ejemplo, que es algo también común, que son estos movimientos que son como constantes, disculpa, sí, que tienen los niños y que son a veces aleteos o formas, por ejemplo, que hacen que empiecen a girar o alguna otra cosa, ¿cierto?, que se produce. Entonces uno empezar a fijarse en todas estas cosas, ¿cierto?, que lo hace el especialista, que sabe cómo evaluar, entonces se hace una observación clínica. Y además de eso hay una evaluación que se llama A2, que es un test, y el test A2 es el que también nos ayuda entonces a ver si este niño es de la condición del espectro autista. Entonces, el médico, esta observación, y también también tenemos la parte de lo que es ver si hay lenguaje, ver si hay alguna alteración, ¿cierto?, en lo que son las habilidades sociales, ver si hay un retraso y algunas cosas que son, en el fondo, comorbilidades que hay, que es ver caso hay un retraso del desarrollo, ¿ya?, y el problema de integración sensorial que estas dos pueden o no pueden estar. Perfecto. ¿Ya? Pero en el fondo son condiciones que nos van a... Cuéntame una cosa, ¿qué tratamiento se realiza? Mira, cuando una vez que tú detectas, mientras antes lo detectes mejor, es lo que habíamos hablado, una vez que se detecta van a pasar varias cosas. Uno es fonoaudiólogo. ¿Ya? El fonoaudiólogo tiene que trabajar porque este es un trastorno, ¿cierto?, como habíamos hablado, que donde está involucrado la parte del lenguaje, sí, las habilidades sociales, que es lo que habíamos hablado. Sí. Terapeuta ocupacional, ¿por qué? Porque dentro de lo que son las habilidades, ¿cierto?, y manejarnos en el mundo, entonces nos hace que veamos cuáles son entonces las áreas que están alteradas, y ¿ya?, muchas veces podemos ver entonces la capacidad adaptativa que tiene el niño para entonces relacionarse y funcionar en este entorno. Y el terapeuta ve todo lo que tiene que ver con el quehacer humano. Entonces nos da una gama súper amplia, y dentro de eso está entonces el juego, que es lo que por donde el niño aprende. Entonces uno les enseña de esta manera o empieza a trabajar lo que es el juego simbólico, el juego interactivo con el otro, también la parte de integración sensorial, que la trabaja el terapeuta ocupacional cuando hay algún tipo de trastorno de integración sensorial. Eso lo hace un terapeuta que es especializado en la parte de integración sensorial. Oye, mira, qué interesante encuentro este tema, porque en realidad, claro, en el fondo son cosas que tenemos que ir viendo ya, analizando desde nuestros niños chiquititos, ir viendo y poniéndole ojo. Así que qué bueno que ojalá podamos tirar esta slide por último. No sé si tenemos ahí tu Instagram, que es sí, _ Patricia Águila. Sí. ¿Cierto? Y lo otro es que, bueno, yo trabajo en una clínica, la clínica 100, que es Clínica Integral de Epilepsia y Neurodesarrollo, y la verdad es que ahí trabajamos neurólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, kinesiólogos, perfecto, todo en conjunto. Tienen todo, y la verdad es que sí, trabajamos como toda esta parte, y la idea también es que puedan consultar ahí. Nosotros también en la página de ahí fantástico, también vamos a subirlo. Mira, ahí tenemos tu Instagram. Sí. Bueno, podemos escribirte ahí directamente y tú también, sí, consultarte y nosotros, nos puedas orientar todo esto queda tamden arriba de la página de nosotros. Fantástico. Y lo otro es que tener en cuenta que ahora que salió la ley, ¿cierto?, que es la ley acerca del autismo, de la condición del espectro autismo, ¿cierto? También entonces va a haber un diagnóstico más temprano, van a tener mucho más ojo en lo que son los consultorios en todas partes, sí, y los tratamientos también van a estar apoyados, ¿cierto?, económicamente, porque va a haber un fondo que se va a producir para esto, por lo tanto eso va a permitir que sea detectado antes de tiempo y pueda ser tratado.
Perfecto. Oye, te agradezco. Muchas gracias, Patricia, por haber venido. Gracias por poder conversar este tema contigo. Y desde ya, bueno, los dejamos invitados. Ya vimos entonces cuáles son algunas de las pautas que podemos tener para tener, valga la redundancia, para poner ojo en nuestros hijos. Así que, bueno, te agradezco. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si nos vamos